Hola, ¿qué tal? ¿Cómo puede ser que haya personas que crean que este virus, el COVID-19, no existe, o que no está provocando esta pandemia, o que nieguen esta pandemia, que nieguen que haya personas que hayan muerto por este virus, que digan que las PCRs no funcionan, que crean que Bill Gates está detrás de todo esto, que nos va a meter un chip en la vacuna y nos va a modificar el ADN o nos va a esterilizar, o que la culpa es del 5G? Bueno, pues bien, sin ningún ánimo de crítica para nada para este colectivo, os voy a presentar las 5 claves para poder comprender este fenómeno y poder entender que haya personas que piensen de esta manera. ¡Vamos allá! Bien, de entrada tenemos que partir de la base de que la entrada de esta pandemia ha sido traumática y ha generado un estado de shock en nuestra sociedad. Y además todavía no se ha terminado. Y eso también genera una incertidumbre porque no sabemos cómo va a terminar esta situación. Ahora la OMS dice que en 2 años, bien, no sabemos qué va a ocurrir. Esto genera pues un estado de angustia y de malestar ante esta incertidumbre, ¿no? Entonces, este estado de shock, esta situación traumática, estas pérdidas, generan la necesidad de una adaptación por parte del ser humano, ¿no? Entonces, este proceso de adaptación es lo que se llama un duelo. Entonces, la sociedad, no solamente nacional, sino a nivel mundial, está atravesando un duelo para intentar adaptarse a esta situación, porque son pérdidas a nivel de vidas humanas, pérdidas de salud, pérdidas laborales, económicas, de relaciones sociales, de no tener pues, la misma libertad, incluso pues, en el caso de confinamiento, de no poder salir y hacer la vida pues, que teníamos anteriormente, ¿no? Bien, entonces este duelo, este proceso de adaptación, suele pasar por diferentes etapas, pero este tipo de pérdida traumática, esta incertidumbre, no ayuda a realmente poder elaborar un duelo de una manera más tranquila, ¿no? o más sosegada, ¿no? Al principio recuerdo inicialmente que se decía que el problema era el miedo, que este virus no era tan virulento, que lo que mataba más era el miedo, porque claro, el miedo te baja las defensas, el bajarte las defensas te afecta al sistema inmunitario, entonces hace pues, que se te complique más la infección, pero realmente luego cuando vino la cascada de muertes, todo este discurso cambió, ¿no? Pues bien, en esta gráfica del proceso de duelo o proceso de pérdida podemos ver que inicialmente hay una fase de negación, luego hay una fase de ira, de rabia, una de negociación, una de depresión y luego una de aceptación. Bueno, más o menos, no es que tenga que seguirse secuencialmente, pero bueno, estas son las fases más importantes que pueden tener mayor o menor duración en función de cada persona, de cada situación. Bien, entonces esto sería más o menos el esquema de un proceso habitual de duelo. Los procesos de duelo también pueden encallarse y pueden generar una serie de problemas, que sería ya lo que hablamos del duelo patológico, pero de entrada no quiero entrar en eso, sino que vamos a ver lo que es las fases habituales de un proceso de duelo normal. Pues bien, vamos a la primera clave para entender este fenómeno del negacionismo. Vamos allá. La anestesia emocional. Las emociones son verdaderas herramientas que nos ayudan a gestionar las situaciones, ¿no? Entonces, en esta situación de shock provocada por la irrupción de la pandemia, pues es normal que hayamos sentido miedo, que hayamos sentido tristeza y que hayamos sentido rabia. Y eso es normal, porque son emociones que están vinculadas a la defensa y que son adaptativas. Pero ¿qué ocurre? Si están muriendo miles de personas, temes coger el virus o incluso ha muerto algún familiar o está en una residencia o está en el hospital ingresado y pones la televisión y te sale las autoridades intentándole quitarle hierro al asunto y dándole más énfasis a lo bien que lo hacen todo y que vamos a luchar y que vamos a ir para adelante. Y no hay un reconocimiento realmente para los enfermos y para las víctimas. Pensad que el homenaje a las víctimas no fue hasta el 16 de julio. Y luego a nivel de los medios de comunicación lo que te sale son los aplausos y el resistiré, pues realmente, y aparte estás en un estado de shock que no sabes qué te está pasando, pues estas emociones se quedan aquí dentro y no las puedes sacar. Entonces esta anestesia emocional realmente no ha ayudado a poder gestionar bien este proceso de duelo. Por cierto, una cosa, el tema de estos aplausos de las 8 también tenía una parte de ritual, ¿no? Porque claro, había que aplaudir a las 8 porque estábamos en estado de shock, estábamos anestesiados,
la situación nos estaba sobrepasando, entonces claro, también había miedo a contraer el virus, y entonces claro, tú aplaudías, y al día siguiente, hostia, no me ha pasado nada, ¿no? Pues seguiría aplaudiendo. Y si por lo que sea, había un día que por lo que fuera no podías aplaudir, porque se te olvidaba, podías pensar, ostras, a ver si al no aplaudir mañana me pasa algo, o me voy al hospital y me voy a encontrar un sanitario y decir, oye, ¿tú has aplaudido o no? Porque es que si no, no te hago la radiografía, ¿no? Es decir, la parte también de ritual también entró dentro de estos aplausos, ¿no? Puede tener ahí su parte beneficiosa de pensar, pues mira, hago esto, ¿no? Y no me va a pasar nada, ¿no? Pero también es cierto que las personas que han perdido familiares o han tenido personas cercanas o familiares muy enfermas o ingresadas, yo creo que a las 8, bueno, pueden haber aplaudido a los sanitarios, ¿no? Pero cuando ha habido pérdidas es muy probable que se haya dejado de aplaudir. Yo, en mi caso, yo dejé de aplaudir cuando murió el director de mi centro médico, una persona médico que enfermó, se contagió trabajando como médico, atendiendo a personas enfermas, y una persona sana, sanísima, fuerte, y que en 3 semanas murió en esta primera oleada. Y yo realmente, a partir de entonces, en abril, dejé de aplaudir, porque es que no me salía del alma. Los mensajes incoherentes por parte de nuestras autoridades. Si estás en estado de shock, anestesiado, tienes una serie de emociones ahí que están haciendo chup chup y no sabes cómo gestionarlas, y encima resulta que nuestras autoridades lo que hacen es, nos dicen un día una cosa y otro día nos dicen otra, pues esto genera mucha confusión. Al principio no habría más de algún caso de coronavirus en España, y mira lo que ha pasado y lo que sigue pasando, ¿no? Luego Fernando Simón nos dijo que esto duraría 2 meses en el mejor de los casos, y en el peor 4. Llevamos más de 5 y todavía queda. Nos dijeron que las mascarillas que no. ¿Pero para qué era? Porque es que escaseaban y los sanitarios no teníamos mascarillas. Pensad que en muchos hospitales volaron las mascarillas. Cuando se vio todo el follón que había en Italia, en la mayoría de hospitales de España se hizo acopio de mascarillas por miedo. Pero es que aparte el stock que había también era limitado, entonces el mercado estaba saturado y no había mascarillas. Entonces, pues bueno, el mensaje fue que las mascarillas no servían. Entonces, claro, yo veía eso y pensaba, ostras, pero es que si la población luego, cuando hagamos el desconfinamiento, tiene que ir a trabajar y va sin mascarillas, que van a caer todos. Menos mal que al final la cosa se fue reconduciendo, que no se va a cerrar Madrid, y al final se cerró Madrid. Que hay que salir y perder el miedo al virus, nos dijo Pedro Sánchez con la desescalada, y ahora no, ahora hay que recular y hay que meternos en casa y no hay que salir, ¿no? España es un país seguro, vamos a establecer corredores seguros aéreos, pero no vamos a hacer PCRs, no, control visual, control visual, eso sí, control visual a personas que van con mascarilla, y van a hacer un control visual. Y a la vuelta resulta que sí que les hacen la PCR en los países de origen, Perfecto. Tenemos un magnífico comité de expertos, resulta que no hay comité de expertos. Las autoridades han ido dando bandazos. ¿Por qué? Porque la situación los ha sobrepasado, porque realmente ha sido una situación excepcional, imprevisible, muy complicada. Pero claro, te encuentras que estás en estado de shock, y las autoridades pues te van dando mensajes que te confunden, ¿no? Tampoco ayuda a poder gestionar el duelo. Bien, el reforzamiento de la negación. Entonces, pensad que esta fase inicial de negación en la cual tú estás intentando digerir lo que está pasando y que aparte puedes sentir miedo, puedes sentir tristeza, puedes sentir rabia, pero si estás anestesiado, porque lo que hay que hacer es aplaudir y cantar el resistiré, y estás ahí aplaudiendo y tú vas notando aquí unas cosas, no sabes qué te ocurren, y por otro lado el gobierno te va dando mensajes contradictorios, estás ahí entre anestesiado, cantando, y con estos mensajes que no sabes qué te está pasando, pero te van viniendo mensajes que te dicen, no, es que el virus, lo miras por internet, ¿no? Vas entrando y vas viendo información, no, es que el virus no existe, eso es mentira, las mascarillas, nada, esto es un engaño, que va, esto es un complot, que nos quieren cambiar el ADN, pero que va, no, que eso es mentira. Y entonces, claro, como el gobierno está dando una serie de mensajes contradictorios que te confunden, puedes pensar, ostras,
A ver, esto no todo el mundo, porque es que no estaríamos todos negando la pandemia, pero sí que es cierto que hay personas que son más hipersensibles a estas emociones por susceptibilidad individual, por situaciones vitales estresantes que lo hayan vivido peor, o por su propia rasgo de personalidad, pues que por lo que sea se han sentido como que, ostras, pues quizás es verdad. Ostras, ¿cómo te quedas? ¿El virus no existe? Uf, ostras, si tú realmente te crees que el virus no existe, ¿cómo te quedas? Más tranquilo. Es un engaño. Y entonces automáticamente, notas que te baja la tensión emocional. Entonces ya es una negación al máximo. No existe, te lo crees. Entonces tú, en este viaje del duelo, te bajas en la primera parada. Te bajas, yo me bajo, porque esto es mentira. La negación del virus genera tranquilidad. ¿Para qué tengo que llevar yo mascarilla? Si es mentira, si esto es un engaño. A ver, uno cree lo que quiere creer a veces, ¿no? Entonces, si creyendo eso uno pues se autoengaña, pues se puede quedar más tranquilo, pero realmente lo que está haciendo es autoengañarse, ¿no? Bien, reforzamiento de la negación. Desplazamiento de la rabia. Bien, todas estas emociones, ¿no? El miedo, la rabia, la tristeza, ¿no? Que estaban encapsuladas por la negación y por esta anestesia, ¿no? de emocional, de aplaudir, y el resistiré, y el hecho de que el gobierno nos vaya confundiendo, pues, pero también aquí esta efervescencia de emociones también ha aparecido rabia, ¿no? Porque ha habido mucha pérdida, ya lo he explicado antes, ¿no? Bien, entonces, una forma de poder canalizar esta rabia es desplazarla. ¿Pero contra quién la desplazas? En este caso, pues contra el gobierno, las autoridades y las élites, ¿no? Entonces, el hecho de que puedas desplazar esta rabia contra el gobierno por una serie de medidas injustas, como el uso de la mascarilla o como el hecho del confinamiento y todas estas medidas restrictivas, el hecho de poderlo canalizar genera también una forma de poder sacar toda esta tensión emocional y poder generar un estado de más tranquilidad, ¿no? Entonces, pues en estas manifestaciones, por ejemplo, que ha habido en contra de las mascarillas, pues las personas que han asistido han podido descargar tensión, porque por un lado el hecho de reforzarse en la negación, pues se quedan más tranquilos porque el virus no existe, y si por otro lado puedes sacar esa rabia gritando consignas y desplazándolo contra el gobierno, pues también canalizas y también bajas esta tensión emocional. Pertenencia a un grupo. Esto es muy importante. El hecho de pertenecer a un grupo nos refuerza y también nos hace sentirnos mejor. Entonces, el hecho de encontrar otras personas que también piensen más o menos igual respecto a este tema, refuerza esta creencia, nos hace sentir bien, y entonces también podemos bajar esta tensión. Y muchas veces, aunque no estemos de acuerdo con algunas cosas, el hecho de pertenecer al grupo nos va a generar unos lazos muy fuertes con este colectivo y nos va a costar mucho cambiar de idea, porque lo importante ya es formar parte de este grupo, ¿no? Entonces tenemos la negación de la realidad, la negación del virus que nos genera tranquilidad y hace que tengamos menos angustia, desplazar esta rabia contra el gobierno, contra las élites, eso también nos ayuda a generar tranquilidad, y al pertenecer al grupo nos sentimos acogidos, y hay esta parte de afecto que nos genera más tranquilidad. Y también el hecho de pertenecer a un grupo también explica que las personas tengan una serie de ideas diferentes al respecto, o sea que no todos piensan igual respecto a este problema de la pandemia. Por ejemplo, el tema de las mascarillas, sí que la mayoría estarán de acuerdo en que las mascarillas no funcionan, porque claro, si no existe el virus, pues las mascarillas no, pero otros dirán que detrás está Bill Gates, porque nos quiere meter ahí un chip en la vacuna, pero fijaros el acto de fe. Por un lado hay un acto de fe de pensar de que el virus no existe, pero por otro lado hay un acto de fe de pensar que nos va a meter un chip cuando todavía no lo han visto, ¿no? Es decir, ya está claro que hay un chip, que además que ha de ser de Windows, no es de Apple, pero hay un chip ahí que nos va a meter en la vacuna y nos va a cambiar el ADN, y entonces nos van a dominar. O incluso hay quien dice que
esta vacuna nos va a esterilizar, porque los receptores sobre los que se fija el virus también hay muchos en las gónadas, entonces van a esterilizar a la población. Pero claro, pensad que los primeros que van a esterilizar, los primeros que van a inmunizar, son las personas de riesgo, habitualmente personas mayores. Entonces no sé qué sentido tiene esterilizar a personas de más de 60 años, pero bueno, luego irán detrás todos los demás y nos van a esterilizar a todos y van a bajar la población mundial, ¿no? O que el problema es el 5G, entonces ahí está detrás, supongo que está Huawei, supongo, ¿no? Pero fijaros, son temas diferentes, ¿no? Que si el 5G, que si el tema de mascarillas y PCR sí que pueden estar de acuerdo. Hay otros que pueden decir que el problema es que esto no es una infección transmisible, sino que es un retrovirus que se ha reactivado, que lo tenemos dentro del cuerpo, y entonces la reactivación ha venido por la vacuna, y entonces los que se vacunaron el año pasado son los que han enfermado, cuando realmente hay mucha gente que ha fallecido sin haber estado vacunado, ¿no? Son teorías diferentes, el hecho de que hay una serie de logias que están controlando la humanidad y que lo que quieren es dominarnos, ¿no? Entonces, claro, hay una cosa que pienso, ¿no? Es decir, esta teoría, ¿no? Hay unos malos, unas personas malas que quieren dominar y oprimir a la población, pero nosotros, los que vemos, o sea, me refiero a los que piensan en esta teoría, vamos a evitar este problema, ¿no? Pero, a ver, estamos en el siglo XXI y hasta ahora los malos no van a poder dominarnos, es decir, ahora es el momento, o sea, han tardado 21 siglos para poder dominar a los malos y ahora ha llegado el momento en el que nosotros vamos a poder evitar que los malos nos dominen, no nos han podido dominar antes. A ver, si hay tanto miedo a que nos metan un chip, el chip ya lo llevamos en el móvil, o sea, es que si nos quieren controlar, nos pueden controlar con los correos electrónicos, con el móvil, pero bueno, es decir, hay una serie de teorías ahí que son dispares, que hacen que teorías dispares unan a personas a través de canalizar toda la rabia contra el gobierno. Ahí notas pues que te relajas, que tranquilizas, perteneces a un grupo, y aparte niegas el virus y te quedas más tranquilo porque si el virus no existe yo no me voy a morir de este virus ni voy a enfermar. Para nada quiero criticar ni meterme con este colectivo, ni muchísimo menos. Todo el respeto para ellos, tienen su forma de ver las cosas, y es así. Y lo que sí que quería era pues añadir un poquito de luz para intentar ayudar a entender por qué hay personas que piensan de esta manera. De todos modos, a ver, este proceso de duelo que estamos atravesando todos, sí que es cierto que es difícil de atravesar porque todavía sigue la situación complicada, hay mucha incertidumbre. Ahora viene la vuelta de las vacaciones de los que han tenido vacaciones, que va a generar también pues, un repunte de casos. Sobre todo hay que ir muy con cuidado con los grandes núcleos de población, sobre todo Madrid, Barcelona, Zaragoza está sufriendo muchísimo, Valencia, el País Vasco, y luego la vuelta al colegio, que no sabemos qué va a pasar con esta vuelta al cole. Esto da para hacer otro vídeo, pero aquí en Cataluña la figura de la enfermera o del enfermero de referencia de los casos COVID de los centros de salud va a tener muchísimo trabajo porque va a recibir muchísimas llamadas de niños, bueno, de niños no, de padres, explicándoles pues eso, pues que mi hijo tiene fiebre, tiene tos, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de barriga y habrá que hacer PCRs y entonces en función de los resultados de la PCR habrá que cuarentenar a la clase. Cuando venga la manga larga, que es cuando vienen ya los mocos y la tos, aquí se va a liar, va a haber bastante trabajo, sobre todo para los sanitarios, que solamente faltaba ahora que las enfermeras y enfermeros tuvieran que gestionar todo este tema a nivel de colegios con los saturados que ya están los ambulatorios, ¿no? Pero bueno, en fin, es la situación en la que estamos, ya veremos qué ocurre. De esta saldremos, lo que no sabemos cuándo, pero cada vez queda menos, porque digamos lo peor ya ha pasado, que es lo de marzo. Yo creo que esta situación ahora de subida, pues yo creo que si hay que confinar zonas, se confinará antes, porque pensad que el estado de alarma que se decretó el 14 de marzo, si se hubiera decretado 15 días antes, realmente el confinamiento habría durado muchísimo menos, porque el virus no había subido tanto. Entonces, yo creo que esta vez las autoridades, si hay que confinar, lo van a hacer, pero por zonas, porque ahora sí que hay más información y sabemos realmente dónde hay más casos.
pero si hay que hacer algún confinamiento, como se va a hacer antes, va a ser mucho más corto, y no creo, y espero, que no sea un confinamiento total, es decir, que se pueda salir, que pueda salir a andar, porque lo que sí que es cierto es que no es bueno para nada tener que estar totalmente encerrados en casa. Bien, pues nada, vamos a salir de esta, vamos a ir atravesando estas fases de duelo. Es normal que tengamos momentos de malestar, eso es normal, pero también lo estamos disfrutando. La vida también se puede disfrutar de otra manera. Ahora sabemos cómo actúa este virus, sabemos cómo nos podemos proteger y tenemos que ser consecuentes con ello. Pues venga, pues nada, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.